Querida familia, vamos a entrar dentro del cenáculo. San Lucas lo llama katalima, que en griego quiere decir habitación o estancia superior. Sabemos que era una casa de 2 pisos, que se encontraba, según la tradición, en la colina del Monte Sión, en Jerusalén, y que pertenecía a María. ¿Quién es María? No la madre de Jesús, sino la mamá de Juan Marcos, que luego será evangelista, acompañará a San Pedro a Roma, y el Evangelio de San Marcos no es otra cosa que la predicación de San Pedro. Bueno, pues la mamá de Juan Marcos, María, era la propietaria del cenáculo, la misma casa en la cual acontece la acción que vamos a narrar, la misma casa donde vendrá el Espíritu Santo y donde se estuvo apareciendo Jesús resucitado. Justo después de regresar de la ascensión, los discípulos bajan al templo de Jerusalén a alabar a Dios y regresan a casa, suben a ese piso superior donde en ese momento están residiendo Juan, Pedro, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo y el resto de apóstoles con María, la madre de Jesús y también otros familiares de Jesús. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles que eran asiduos a la proseuge. ¿Qué significa proseuge en griego? Eran asiduos a la oración. ¡Qué bonito! Cuando se nos describe por primera vez la comunidad cristiana, se nos está hablando de 2 conceptos. 1, el concepto de familia, vivían unidos, y 2, el concepto de oración. ¿Qué significa el concepto de familia? Yo necesito una comunidad. No puedo vivir mi fe yo solo, aislado, como una especie de francotirador. He de buscar una comunidad en mi parroquia, en cualquier movimiento, personas que me acompañen y en las cuales yo también me pueda apoyar, porque una oración unidos es una oración que tiene un valor muchísimo mayor. Todos perseveraban juntos en la proseuge, en la oración. Y justo después de rezar, Pedro se pone en pie y nos va a dirigir las primeras palabras de los muchos discursos que darán los Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué dice? Había 120 personas juntas en aquel mismo lugar, Hechos 1:15. Pero dice San Pedro, tenía que cumplirse la Escritura. Mirad, ellos están desolados, sobre todo por la traición de Judas, porque son incapaces de asimilar que uno de los que vivía más unido a Jesús le hubiera traicionado. Claro, evidentemente, a nosotros lo que más nos cuesta en la vida es hacer la digestión de experiencias que hemos podido vivir de sufrimiento, duras, o como lo solemos decir hoy día a veces, traumáticas, es decir, que han dejado un pozo en nuestra alma que es difícil que se pueda ir, porque hasta nuestro propio recuerdo, nuestra propia memoria nos trae presentes esos acontecimientos que ya nos gustaría dejar atrás. Pues mirad, San Pedro lo primero que hace es dar razón del sufrimiento. ¿Por qué? Tenía que cumplirse. ¿Qué significa la expresión tenía que cumplirse? Pues muy sencillo, que Dios tiene un plan, que Dios tiene como una especie de guión escrito, como una especie de dominio sobre los acontecimientos, y que de las peores cosas, por supuesto Judas fue libre de entregar o no a Jesús, pero de las peores cosas Dios puede sacar grandes bienes. San Pablo nos lo recordará en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde dice que todo sirve al bien de los que aman a Dios. Y efectivamente San Pedro dice, no estéis tristes, que todavía no somos capaces de asimilar una experiencia de dolor, igual que a mí me cuesta bastante hacer la digestión de determinadas cosas que he pasado en mi vida, pero Dios tiene respuesta para todo. La gente dice, no, es que hay cosas para las cuales no hay respuesta humana. No hay respuesta humana, pero sí divina, porque Dios tiene respuesta para todo. Y ahora San Pedro empieza a responder a la situación que están viviendo diciendo, no os preocupéis, que tenía que suceder esto, que estaba escrito, y empieza a dar una serie de citas de los salmos del Antiguo Testamento diciendo, toda esta situación de sufrimiento Dios la había previsto, porque es la forma en la cual Él quería salvar el mundo y hacer historia de salvación con nosotros, como también en el sufrimiento de mi vida Dios quiere hacer historia de salvación conmigo. Y a continuación sigue. Todo el tiempo que hemos estado con el Señor hemos sido 12,
pero ahora ha quedado un puesto vacante. Entonces San Pedro reza al Espíritu Santo y echan a suertes, algo que era muy típico, porque por ejemplo los turnos sacerdotales en el templo de Jerusalén se calculaban echando suertes, echan a suertes entre un par de candidatos quién ha de suceder a Judas. Bueno, surgen dos candidatos. ¿Cuáles son las características? Una, que hayan estado todo el tiempo con el Señor Jesús, es decir, desde el bautismo. Y dos, que sea testigo de la resurrección. ¿Por qué os digo esto? Porque ambas cosas son las que constituyen un apóstol. Mira, ser apóstol es vivir con Cristo. Y si yo no vivo con Cristo todo el tiempo, que se subraya esta expresión en los Hechos de los Apóstoles, no puedo ser constituido como apóstol. Estar con Cristo todo el tiempo. Eso me constituye un apóstol. Y dos, encuentro personal con Cristo resucitado, es decir, ser testigo de la resurrección. Por eso, mi encuentro con Cristo ya me está constituyendo un apóstol. A veces tenemos como miedos, es que yo no me sé expresar, es que yo no sé hablar, es que pienso que la misión me queda demasiado grande, esto es para otra persona, yo quizá debería ocupar un puesto más discreto en segunda fila. Todo eso son componendas y razonamientos humanos que tú te haces, pero no lo que Dios quiere. Porque Dios te está constituyendo un apóstol sencillamente porque tú te has encontrado con Cristo y has tenido un encuentro con Cristo resucitado. Y al que eligen es a Matías. Matías, literalmente en hebreo, significa, igual que Mateo, el evangelista, ese nombre también significa lo mismo, don de Dios. ¿Por qué? Porque un apóstol es un don de Dios para el mundo. Y de la misma forma que Dios ha sido un don para ti en tu vida, Dios te quiere convertir a ti en un don para los demás. La prueba de que Dios ama al mundo no es solo la encarnación y la muerte de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La prueba de que Dios ama al mundo es que te envía a ti y a los demás. O sea, tú eres una prueba del amor que Dios siente por el mundo. Es impresionante. Y cómo Dios no da al mundo por perdido. Por eso te envía a ti. Dice, rezaron. ¿Y cómo rezaron para ver quién ocupa el puesto de Judas? Dice, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra claramente a cuál te eliges. Tú que conoces el corazón de todos. Dios te conoce. Y como te conoce, te convierte en testigo. Es que te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Es precioso que la primera oración de Pedro en la Sagrada Escritura sea: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muestra a quién tú eliges para ocupar el puesto en el apostolado. Pues Dios te conoce y como te conoce, te elige. Y como te elige, te envía a ocupar un puesto en el apostolado. Por eso, no tengas miedo. Sabes quién te ha elegido.